Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente soy yo, el profesor José Luis González, en esta sección de Universo Automotriz, donde el profe lo explica todo. El día de hoy te quiero hablar principalmente sobre la inyección directa de combustible, pero a la vez el por qué es necesario tener estas innovaciones automotrices. Como tú sabes, tanto en América como en Europa, existen ciertas normas que establecen límites con respecto a la cantidad de emisiones contaminantes. Compromiso que hicieron los gobiernos con otros países y donde las marcas automotrices se ven obligados a tener que cumplir con estas normas si queremos que esos vehículos circulen en ciudad principalmente y en carretera. Por ello es que hay muchos cambios que hoy nosotros tenemos que estudiar. Hay muchas cosas que veo que, bueno, pues publicamos en Facebook, publicamos en YouTube. Sin embargo, muchas veces están fuera de conocimiento. Es decir, creemos que hay prácticamente un complot contra los técnicos automotrices o contra los usuarios de los vehículos de hacer cada vez las cosas más complejas. Y sí lo son. Sin embargo, tienen un fin, el fin de reducir lo que son las emisiones contaminantes, nuestra huella de carbono. De ahí que manejan algo que se llama ya desde hace algunos años el downsizing, lo que son los turbos, también tenemos el scavenging, también tenemos la distribución variable. Hay muchas cosas que tratan de reducir en sí el tamaño o las dimensiones de lo que es el vehículo para que este, vuelvo a repetir, tenga una menor huella de carbono. Por eso es que hay una competencia ahorita entre mantener los vehículos derivados del petróleo, ya sea gas, ya sea gasolina, ya sea diésel. Sin embargo, bueno, pues los vehículos híbridos pues también están intentando cumplir con esas normas y los vehículos eléctricos. Muchas veces no se entiende que las normas se establecen para la marca automotriz, independientemente o no que se llegue a generar también contaminantes por algún otro medio, es decir, en la fabricación del mismo automóvil o en la fabricación del combustible y o electricidad que debería utilizar este vehículo. Lo importante es que el gobierno puede finalmente exigir a la marca automotriz que este vehículo, bueno, pues nada más pueda emitir una cierta cantidad de contaminantes. Y de ahí que tenemos variaciones desde la bomba de combustible, la cual ya hay un tanque que es diferente a lo que conocíamos nosotros, con sensores de presión netamente dentro del tanque, con módulos que controlan la operación directamente de la bomba. Ya no es nada más un simple fusible y relevador gobernado directamente por la computadora, sino ahora se trabaja a través de PWM, una modulación del ancho de pulso para gobernar y así determinar la cantidad de combustible que se requiere. Entonces será la cantidad de energía eléctrica que se va a producir, y de esa manera no estamos nosotros teniendo necesidad de un retorno de combustible que no había sido utilizado y que se regresaba finalmente al tanque de combustible. En la inyección directa sabemos que esta bomba pues viene fungiendo como una bomba de baja presión, ya que tenemos una bomba ahora de alta presión impulsada directamente en forma mecánica. Esto por la parte superior del motor, donde por cierto tenemos un doble árbol de levas, un riel común, ya que es inyección directa, y podemos ver también lo que son las bobinas tipo COP, es decir, coil on plug, donde tenemos nosotros una bobina para cada cilindro. Lo que son las presiones que se deben de manejar son muy altas, de ahí que necesitamos nosotros nuestro sensor de presión en el riel de combustible, y la cámara de combustión definitivamente, bueno, pues es más compleja debido a que tiene estas zonas, como ya había mencionado, sobre el scavenging para crear lo que es una turbulencia
dentro de lo que sería la cámara de combustión en la misma fase de compresión, tenemos nosotros a nuestro inyector directamente en el centro, a la bujía lo más cercano en el centro, porque se requiere una cámara de combustión hemisférica con el encendido precisamente en el centro de esa media esfera. Y tenemos, por supuesto, lo que son las válvulas por cilindro, 4 en este caso, 2 de admisión, 2 de escape, tratando de que finalmente haya espacio en el centro para tanto el inyector como para la bujía, lo cual nos obliga a tener precisamente un par de árboles de levas. Cierto, podíamos tener un solo árbol de levas, ya sea en el monobloc o en la culata. Sin embargo, no tendría yo esta posibilidad de poner en el centro a la bujía, sino que siempre entraba por un costado. Así nosotros tenemos ahora aquí una inyección de combustible a alta presión que finalmente ya no hay una mezcla aire-combustible que viaje por el múltiple de admisión, sino directamente el combustible es inyectado a una alta presión en nuestra cámara. Para esto ya no suelen ser en milisegundos esos pulsos de inyección y con 12 volts, sino se requiere mayor voltaje, pero solamente durante microsegundos. Esto es importante para que no intentemos nosotros pulsar a estos inyectores con un pulsador convencional, ya que no lo vamos a lograr. Como sabemos, se trabaja con más de 80 volts y esto es proporcionado directamente por unos condensadores, capacitores o filtros que se encuentran directamente en la unidad de control. Seguimos midiendo la cantidad de aire y la temperatura del aire, asimismo la presión absoluta en el múltiple de admisión, como también hoy día tenemos lo referente al cuerpo de aceleración electrónico, donde hemos quitado ya a nuestro cable de acero, chicote o cable bound, como algunos lo conocen. En este caso, bueno, pues controlamos nosotros la apertura de la mariposa para que permita la entrada de aire según la demanda que está existiendo en este momento en el motor. Todo esto, tanto lo eléctrico como lo mecánico, en este caso de las bobinas, que son transistorizadas, gobernadas directamente por la computadora, bueno, pues vienen a provocar que directamente tengamos nosotros muchos cambios que tenemos que estudiar. Muchos de nosotros no nos dedicábamos, por ejemplo, a lo referente a los turbos. Sin embargo, hoy día el turbo y también el supercargador, incluso hay motores que traen ambos, tanto el supercargador como el turbo, bueno, pues ya son parte muy común de lo que son los motores hoy día, que repito, que a menor tamaño, sin embargo, tienen que crear la misma potencia que los motores anteriormente grandes. Utilizamos los gases de escape para impulsar a lo que es una turbina, de ahí el nombre, ya sea fijo o ya sea de geometría variable, y tenemos obviamente sensores que van a determinar la presión que nosotros vamos a tener en lo que sería el área del compresor, el otro extremo, que se encarga precisamente de girar, tomar aire del exterior y lanzarlo directamente hacia nuestra admisión, no sin antes haberse enfriado en lo que llamamos el intercooler. Repito, un pequeño sistema que ahora se va a encargar del enfriamiento de ese aire que nosotros vamos a estar metiendo por el turbo, incrementando la cantidad de piezas netamente en nuestro motor, dificultando su extracción e su instalación cuando hacemos una reparación o reconstrucción de este motor y favoreciendo pues a que el tiempo sea mayor. Ciertamente la tecnología también va avanzando y nos permite tener herramientas que facilitan más trabajo, esta operación. Sin embargo, aquellos técnicos que no tienen capacidad económica para comprar todas estas herramientas, pues se ven en mayor dificultad para poder satisfactoriamente cumplirlo en tiempo y forma. Los alternadores que hoy día tenemos también están siendo gobernados ya por la unidad de control, donde también trabajamos con PWM
Y hay algunos que incluso, bueno, pues no entendemos qué es el PWM y cuando en otros videos a veces menciono alguna cuestión, llegan a decir eso no puede ser posible. Lo que muchas veces pasa es que no nos enteramos que ya hubo cambios netamente en el sistema, o bien nunca entendimos desde antes los principios básicos. Así que esto de achicar los motores, el downsizing, es decir, hacer más pequeñas lo que son las medidas de un motor para que me cree la misma potencia, ya sea en caballos de fuerza o ya sea en torque, que finalmente son los caballos de fuerza los que te deberían interesar, se logra, pero con una combinación, una suma de muchos componentes. Entre ellos, definitivamente el turbo. Turbo que yo no te recomiendo que utilices un sistema como siempre lo habías estado utilizando de mantenimiento, sino que si tú tienes finalmente estos vehículos a tu alcance, pues entonces tienes que darle un mantenimiento más exigente, porque el motor así lo requiere. De tal manera que hoy el turbo, el inyector de alta presión, la bujía en el centro, el scavening, la forma de las cámaras de combustión, el flujo que se intenta tener tanto en la admisión como en el escape, este traslape valvular para reducir lo que es la producción de óxidos de nitrógeno, que es uno de los gases contaminantes que, repito, finalmente los utilizamos para impulsar a lo que es la turbina, pero que es la unidad de control, la SM, PCM, EQ, centralita, como gustes llamarla, finalmente es la encargada de estar manejando la información de todos los sensores y poner a trabajar a los actuadores de acuerdo a lo que se, repito, permite con respecto a las emisiones contaminantes. Pero los fabricantes automotrices están entre la espada y la pared. Por un lado, el costo del combustible, por otro lado, el gobierno limitando la cantidad de emisiones contaminantes y por otro lado está el usuario del vehículo que quiere más potencia, que quiere menos consumo de combustible, que quiere vehículos cada vez más rápidos. Entonces, no es una solución fácil. Por eso toda esta gestión electrónica se debe de llevar a cabo con lo que es la unidad de control, midiendo muchos parámetros físicos eh, que tienen que ver con la temperatura, con la altura a nivel del mar, temperatura del aire, temperatura del combustible, temperatura del mismo motor, en fin. Aquí podemos ver al convertidor catalítico con un sensor y un sensor antes y un sensor después, corriente arriba, corriente abajo, le llaman muchos, para checar precisamente si tiene que hacer ajustes con respecto a la inyección y el segundo para verificar la eficiencia de nuestro convertidor catalítico. El pedal del acelerador, donde ahora carecemos ya de chicote, si no es información directamente que se está enviando a la unidad de control. Esta información que todos sabemos fluye en una forma digital, donde hay y no hay una presencia de voltaje. Esto es lo que en algún momento digo que se prende o se apaga, existe o no existe el voltaje, el alternador carga o no carga, la bomba de gasolina trabaja o no trabaja, pero muchos lo malinterpretan y cuando yo digo que deja de trabajar, no me refiero a que se detenga, sino simplemente en ese momento fue cortado lo que es el suministro de energía eléctrica y de ahí que viene precisamente un ahorro. Los sensores de detonación, que ahora ya no son uno, sino podemos tener incluso más, los sensores de temperatura del mismo motor, lo que es los sensores de la posición del árbol de levas, en el cual tiene que haber una correlación con los sensores directamente del cigüeñal para tener una sincronización correcta entre el cigüeñal y el árbol de levas, el subir y bajar de lo que son los pistones con el abrir y cerrar de las válvulas, de tal manera que toda esta información sincronizada debe trabajar en armonía. Y esta armonía
Bueno, pues nosotros definitivamente con las herramientas de diagnóstico podríamos determinarlo, pero hay muchas cosas que no podemos. Por ejemplo, no tenemos ningún sensor en la cámara de combustión, puesto que con las altas presiones y temperaturas simplemente no habría ningún sensor que lo soportara. De tal manera que existen las estrategias de diagnóstico que están implementadas en lo que son nuestros sistemas OBD2 o EOBD. En este caso, acaban de pasar las letras de las normas Euro 6. Las normas Euro 7 vienen todavía mucho más exigentes con respecto a lo que es el desgaste de los neumáticos e incluso el desgaste de las pastillas de freno. Aquí vuelvo a repetir, no es capricho de los fabricantes de los automóviles, a los cuales no estoy intentando defender en ningún momento, pero puedes ver, si checas la historia, que incluso los fabricantes automotrices han tratado de evitar o de ocultar ciertas tecnologías que ya existen para reducir las emisiones contaminantes, pero que al instalárselas al vehículo elevan demasiado el costo y entonces las ventas simplemente bajarían. El control, por ejemplo, de nuestra computadora EQSM, PCM, que gobierna directamente a los inyectores hoy día, repito, en ya no milésimas de segundo, sino en microsegundos, para suministrar la cantidad de combustible ideal, lo cual siempre va a estar cambiando de acuerdo a la carga directamente a nuestro motor, pero podemos ver que ahora ya no se mide en milisegundos. Acá en mi derecha está una gráfica, sino en microsegundos. Nosotros tener energizado a uno de estos inyectores entre 1 milisegundo, 2 milisegundos, podríamos llevar a que se destruya netamente nuestro inyector, los cuales, por cierto, todavía los hay con embobinados y los hay aquellos que son ya piezoeléctricos, es decir, que trabajan con cuarzo. Y repito una vez más, todas estas tecnologías son con el fin de finalmente cumplir con esas normas de contaminación. No se intenta hacernos sufrir como muchos piensan. Estamos precisamente en la barrera, pues, de la potencia, economía y las emisiones contaminantes, y los fabricantes, bueno, pues están luchando por tener las mejores tecnologías dispuestas para nosotros. No es una tarea fácil, pero nosotros tenemos que finalmente entender de qué se trata. Así que te invito a que si tú ya conoces con respecto al ramo automotriz, bueno, te sigas especializando. Universo Automotriz tiene muchos cursos que pueden estar a tu alcance, y también te invito a los cursos presenciales. Hay un curso para el próximo 22 de julio de este mes. Son 4 horas. Estudiamos los días sábados en la tarde, ciudad de Cuautla, Morelos. Comunícate, te doy los informes para que finalmente puedas asistir si estás en esta zona. Soy José Luis González, estoy aquí en Morelos, México, pero si tú eres de otro estado o estás en el extranjero, bueno, pues también existe la posibilidad de estudiarlo en línea. Comunícate conmigo, es muy simple, la LADA de México es 52, posteriormente se marca el 777 y después el número telefónico donde te voy a dar precisamente la información que tú así requieras. 52 777 190 0213. Hay mucho que saber. Obviamente no tenemos un tema en especial que abarque todo, puesto que nos llevaría mucho tiempo, sino son temas específicos: inyección directa, sistemas de encendido, sistemas de combustible, sistema de emisiones contaminantes, donde hablamos obviamente todo lo de los monitores, el sistema de aire secundario, el convertidor catalítico, los sensores de oxígeno, que yo veo que son muy incomprendidos todavía. En fin, hay mucho que estudiar, y lo peor que podemos hacer es retrasarnos. La tecnología está avanzando a velocidades increíbles, así como este vehículo se está desplazando, lo mismo lo está haciendo la tecnología. Ella no nos espera, y lo único que nosotros podemos hacer es simplemente
ponernos en acción, ponernos en movimiento, tomar la decisión de que si queremos continuar precisamente en este ramo automotriz, tenemos que actualizarnos para poder finalmente dar pues un buen servicio a nuestros clientes, que obviamente cada vez nos van a llegar vehículos a nuestro taller cada vez más nuevos y nuevos y nuevos, que están implementando todas estas nuevas tecnologías. Así que comunícate conmigo, 190-0213 es mi teléfono, 777-190-0213. Soy el profesor José Luis González, me dio mucho gusto haber hecho este video. Si te es de utilidad, bien recibido sea el agradecimiento, tu like o bien el compartir de este video. Un abrazo, mil bendiciones. Nos vemos en un próximo video.